Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la doctora Constanza Cuervo, psicóloga jurídica y forense, con la cual entablaremos la temática sobre las etapas del duelo. Cabe aclarar que esta grabación será usada con fines académicos en la clase de antropología de la Universidad Santo Tomás. Muy buenas tardes, doctora Constanza. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Primero que todo, agradecerte la invitación a este espacio académico para hablar sobre un tema muy relevante para los seres humanos, que es la pérdida de un ser querido y que implica la elaboración de un duelo. Sí. Vamos a iniciar con las preguntas. En este caso, la primera es: ¿en qué consiste el proceso del duelo? Bueno, el proceso del duelo es un proceso progresivo por el cual pasamos todos los seres humanos ante una situación de pérdida que nos genera obviamente un cambio de emociones e implica dolor, como su palabra lo indica. La palabra duelo viene de la palabra dolor. Digamos que todos los seres humanos pasamos progresivamente por varios momentos o etapas durante una pérdida que tengamos, que no solamente es una pérdida por muerte, sino puede ser por enfermedad, una pérdida laboral, una pérdida afectiva, el rompimiento de un vínculo con una pareja o con un ser querido. Digamos que los seres humanos todos vamos atravesando por nuestra vida normal, nos encontramos con una situación inminente de pérdida, en donde entramos en ese shock, que es enfrentarnos a la situación como tal. No es lo mismo una persona que tenga una pérdida repentina por un accidente o una situación violenta, a una persona que de pronto ya ha transcurrido una enfermedad o ha tenido la pérdida de un ser querido que ha tenido una enfermedad prolongada, en donde ya se ha iniciado a hacer un proceso cognitivo y emocional frente a esa pérdida. La siguiente etapa por las cuales atravesamos después de ese shock y hace parte de pronto de ese primer momento en la negación, es decir, no, pero ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué no otra? No lo puedo creer. O simplemente la persona entra en un embotamiento emocional y cognitivo en donde no puede comprender por qué está pasando por esa situación. A veces incluso es tan fuerte la negación ante esa pérdida que las personas tienden a no asimilarlo de entrada. Es decir, te dieron la noticia de que tu papá o tu mamá o un ser querido fallece, bien sea de forma o violenta, y entre más fuerte está el vínculo, más es difícil la aceptación de esa situación y llegas a entrar en ese proceso cognitivo de no entender o poder no creer que esté sucediendo eso. Negación. Se pasa por muchas emociones en ese proceso de negación, entra el miedo, el enojo, y pasamos a ese momento de ira. Esa segunda etapa, que es la ira, es en donde el ser humano tiene muchos sentimientos de frustración, de rabia, de enojo, de tristeza. O sea, se revuelven muchas cosas allí, pero ya empezamos a pasar por otra etapa, que es la de negociación. En esa etapa de negociación es cuando yo digo, bueno, pero venía sufriendo, pero así quiso Dios, o las cosas así debían pasar. Empiezas a negociar con esas emociones y a gestionarlas de manera diferente. Posterior a eso, sí hay una etapa, digamos que es una curvita así. Viene la vida normal, el shock, empiezas con todas esas emociones repentinas, después entras como en una serie de depresión después de esa negociación, porque ya comprendes que es una realidad que hay que afrontar y hay que tener las estrategias para poderlas afrontar. Posterior a ello, ya entramos en la última etapa, que es la de encontrarle sentido a esa situación que pasó. De esto hay aprendizajes, hay resignación, hay reacomodarse a la vida sin eso que teníamos, sin eso que perdimos, sin ese ser querido o sin esa parte del cuerpo. A veces encontramos personas que entran en un proceso de enfermedad física, que pueden perder incluso uno de sus miembros, y también hacen una elaboración y empiezan a mirar la forma
de readaptarse a la vida normal, y eso nos lleva a esa etapa de aceptación total y resolución. Digamos que esas son las etapas de este modelo de Colbert. No sé si he podido responder adecuadamente a tu pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Muy buenas tardes, Erika. Mi nombre es Camilo, estudiante de la Universidad Santo Tomás, estudio Ingeniería Industrial y me gustaría hacerte unas preguntas para la materia de antropología. Sí, claro, dime. Listo. Entonces te quería preguntar respecto a tu profesión, ¿cuáles son las reacciones más frecuentes en los velorios? Hay unos que se desmayan, otros simplemente no quieren comer, hay otros que se ponen a llorar. Hay casos en los que no manejan, como que no manejan bien el duelo y tienen reacciones un poco extrañas a lo que uno espera. Es decir, se han puesto a reír, se han puesto incluso a cantar. O sea, son reacciones que no deberían tomar porque son personas que manejan el duelo de una manera que no debería ser. Entonces, son muchas las reacciones, pero más que todos lloran, gritan. Listo. Como segunda pregunta, ¿cuál ha sido el caso más impactante que has presenciado? Un bebé. Mm, Un niño tenía un día de nacido. Y falleció. Falleció. No sé qué le pasó al bebé, desconozco todavía qué pasó, pero en este caso cuando se atiende un servicio, antes de subir a sala, bajamos a una sala de homenaje. Es una sala pequeña. Allí tienen acceso, va la familia, el grupo más privado que la familia considere, y tienen su espacio personal. Me afectó demasiado porque la mamá abrazaba su cofre como... O sea, no. Ese día sí lloré con mi papá y mi mamá. Claro. Porque son casos en los que, digamos, de una persona mayor ya vivió. Mientras que un bebé no se sabe qué le esperaba, cosas buenas, cosas malas. Y pues son las ley o cosas de Dios. Pero son casos que, personalmente a mí un bebé me afecta demasiado. Claro, es entendible. Y como última pregunta, ¿en qué caso las personas actúan en negación o ira tras la pérdida de un familiar? Más que todo es a veces cuando digamos la gente dice como yo no puedo hacer más por ellos o yo no puedo atenderlo, no puedo hacer esto, como que se ponen bravos como consigo mismo y explotan con todo el mundo. O en el caso en el que digamos hay veces en las que el cláusula del contrato dice una cosa, digamos el contrato es muy claro con las fechas de pago y hay veces en las que están en atrás con el contrato, entonces se les cubre una parte, no todo. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas con los grupos familiares. Más que todo. Listo. Entonces eso sería todo, Erika. Muchísimas gracias por tu atención. Vale, con mucho gusto. Juanita, ¿crees que puedes llegar a acostumbrarte a estar sin tu papá? Yo siento que es como con cualquier otra persona. Cuando tú no te acuerdas de, no sé, tu hermano, no lo extrañas, pero cuando te llegan los recuerdos o, no sé, pasa algo que simplemente te acuerda mucho de esa persona, es muy difícil, pero todo es un proceso y uno, bien o mal, tiene que acostumbrarse a vivir sin las personas que ya no están con uno. ¿Qué es lo que más extrañas de tu papá? La voz. Extraño la voz, extraño el cuerpo de él, porque yo actualmente no me acuerdo de la voz de mi papá, no me acuerdo cómo era, no tengo un video, no tengo un audio para volverla a escuchar, pero sé que me gustaba mucho porque yo me acuerdo que él llegaba y, no sé, me contaba cosas sobre él, me contaba cosas de la universidad, me contaba cosas de su día a día y su voz me gustaba mucho y sus abrazos. Uf. Yo creo que desde que él falleció yo no he vuelto a sentir un abrazo como los que él daba, que uno quedaba como inmerso ahí en ese cuerpo. Entonces siento que lo que yo más extraño de él es eso, es tenerlo ahí. ¿Cuánto duraste en cada etapa? Bueno, mi papá falleció el 30 de diciembre del 2021 y a diciembre de este año serían 2 años. En negación siento que no duré mucho, duré como menos de 1 minuto. El día que él falleció, yo me levanté
y ahí me di cuenta que ya no estaba. Siento que la etapa en la que más tiempo duré fue como en la rabia, como en sentirme arrepentida de muchas cosas, porque cuando él falleció la noche anterior, todos se despidieron de él y yo no pude, yo solo lloré, yo no pude hablarle, no sé qué me pasó. Pero siento que es eso, como que para cada persona las etapas del duelo son diferentes, y si uno está preparado o ya tiene en mente que algo no está bien y que esa persona probablemente ya no esté con uno, es más fácil sobrellevarlo. Pero así como es más fácil sobrellevarlo, es mucho más fuerte tener un cargo de conciencia de uno pensar que la persona iba a fallecer y que aún así fallezca, y tú no saber cómo llevar a cabo la gestión de tus emociones, porque los que fallecen y dejan de sufrir son ellos, y el luto es más para nosotros, porque tú ves, no sé, en mi caso, los libros de él, su ropa, sus cosas, sus perfumes, entonces te llega el olor de él, no sé, que estás en la casa y ves una foto, un retrato o las fotos que uno tiene de niño con ellos, entonces yo siento que es más, el luto es más para uno que para ellos, es más como sobrellevar las cosas para uno que para la persona que falleció. Gracias. Buenas tardes, señora Elvira. Vengo a hacerle una entrevista acerca de las etapas del duelo. Su merced nos va a contar su experiencia desde su punto de vista como madre que perdió un hijo. Entonces, voy a proceder a hacerle unas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo murió su bebé? Mi bebé murió en el momento del parto. Ya era su tiempo. Lamentablemente tenía envuelto el cordón en el cuellito, y pues cuando empezó el momento del parto, creo que falleció, porque cuando llegamos al hospital ya no tenía signos vitales. ¿Cómo se le imagina si estuviera vivo en este momento? El día de hoy me imagino una niña muy feliz, tendría 22 años, y estaría terminando una carrera profesional, y creo que seríamos muy felices. ¿Esto afectó de alguna u otra manera su forma de ser? Sí afectó mucho, puesto que sí me vi por ese motivo, me dio depresión, y tristemente quien más sufrió esas consecuencias fue mi hija mayor, que para no verme sufrir tenía que salía yo y la encontraba llorando, ella se salía de la casa, y entonces el dolor era más fuerte, porque era la pérdida de mi bebé y ver a la hermanita cómo sufría. Muchas gracias, señora. Con gusto. Ahora vamos a proceder a hacer las preguntas. ¿Cómo te enamoraste de Nos conocíamos, yo estaba montando en bicicleta un domingo y dando vueltas con unos primos, y había 3 señoritas ahí, y comenzamos a echar piropos ahí y todo, y uno comenzó a parar de bola a mí, porque los otros tenían nuestro juego. Eso fue en mil, pero me acuerdo la fecha para que quede bien. ...1952. Duramos 3 años de novios y nos casamos en 1950.
1950. Duramos ahí puedo decir de los hijos y todo que vieron. Bueno, de ese matrimonio eran 5 hijitos, 4 varones y una mujer. De los 4 varones hubo un accidente con la esposa. Uno dice que quedaron 3 varones y una mujer. Bueno, duramos casados 65 años. Y ella se enfermó poco a poco, siguió así, de cáncer. Sí, era el cáncer, tuvo cáncer en el colon, yo la paladeé, duramos 3 años ahí sufriendo y todo. Murió ella, cuando murió en mis brazos. Ella murió el 3 de junio de 3 de junio del 2020. Del 2020 el 3. Total de que de compañeros duramos con noviazgo y todo casi 70 años de compañeros. Cuando nos casamos en Las Nieves, a las 7 de la mañana, un 8 de junio, un 8 de diciembre, el día de la Concepción. Sí. Bueno, fuimos felices. Caramba, salimos a pasear, lo que está uno a su alcance. Después compramos la casita aquí de San Antonio, el Instituto de Crédito Territorial. Me la dieron con 1,000 pesitos. En 1,000 pesitos, después se arregló, me valí plata del banco. Prestaron ahí, se echó un segundo pisito. Bien, bien. Y ahí duramos hasta el 2000. De 1955 hasta el 2020 que murió él, hasta el 2020, sí.